Hola, en este video vamos a explicar el análisis armónico de señales eléctricas utilizando la transformada discreta de Fourier o DFT. Nuestro objetivo fue calcular la distorsión armónica total y otras magnitudes eléctricas como potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia, partiendo de muestras discretas de voltaje, corriente y tomadas a 60 Hz. Bueno, como pueden ver, se tomaron 16 muestras, tanto de una señal de voltaje como de una señal de corriente. Y como pueden ver, estos son los datos que vamos a utilizar para la DFT. La DFT nos permite convertir estas señales del dominio del tiempo al dominio de frecuencia. Para ello usamos la fórmula general de la DFT y lo programamos en MATLAB. Primero analizamos los casos base, cuando K es igual a 0 y K igual a 1, usando exponenciales complejas. Después se calculan los valores complejos para cada frecuencia y se obtiene la tabla de valores de la DFT para ambas señales. A partir de ahí usamos la magnitud absoluta de cada componente complejo para conocer la magnitud armónica. Como pueden ver ahorita, estamos presentando la DFT para el voltaje cuando K es igual a 0, cuando K es igual a 1 y para lo de corriente cuando K es igual a 0 y K es igual a 1. Este proceso se tiene que repetir con las 16 muestras, o sea que tenemos que hacerlo 15 veces más contando el 0 vaya, y nos tiene que dar esta bonita señal como resultado. Bueno, también como hemos mencionado, se calculan los valores absolutos tanto de voltaje como de corriente. Con los valores absolutos obtenemos el espectro armónico para el voltaje. Por ejemplo, encontramos que tienen armónicos significativos en la frecuencia fundamental y en la tercera armónica. Luego, calculamos los valores RMS, tanto de la señal de voltaje como de la corriente, sumando el cuadrado de las magnitudes armónicas. Como pueden ver, se utilizan los valores absolutos que teníamos en la diapositiva pasada para calcular los valores RMS, tanto en la parte de voltaje como en la parte de corriente. Con los valores RMS ya es posible calcular potencia aparente, que son volts RMS por corriente RMS, potencia activa, usando el producto escalar entre el voltaje y la corriente conjugado, potencia reactiva, usando la parte imaginaria del producto cruzado entre armónicos, y la potencia distorsionada, calculada con la fórmula raíz cuadrada de la potencia aparente menos la potencia activa menos la potencia reactiva y todas estas elevadas al cuadrado. Luego se calcula el factor de potencia, que esto es la relación entre potencia activa y potencia aparente. También la distorsión armónica total, que indica cuánta contaminación por armónico tiene la señal comparada con sus componentes fundamentales. Y para lo último, pues se utiliza gráficas de barras generadas por MATLAB, pero para este caso de las diapositivas, como pueden ver, tenemos las gráficas con contenidos armónicos que estos se obtienen utilizando los valores absolutos de voltaje y de corriente, que son divididos entre el valor número 1, que en este caso pues contando del 0 al 1 sería para voltaje 1.847721 y para el caso de la corriente 1.669981. Estos van a ser divididos por sus respectivos valores absolutos para después ser multiplicados por 100 y con esto obtener un porcentaje que posteriormente es graficado. Como pueden ver, aquí tenemos las gráficas de voltajes de armónicos y las gráficas de amperajes armónicos. Este análisis es útil para evaluar la calidad de la energía eléctrica, ya que nos permite detectar armónicos que pueden causar problemas en equipos electrónicos. Hola, en este video vamos a continuar con la parte del código implementado en MATLAB para el análisis armónico de una señal de voltaje y de una corriente utilizando la transformada discreta de Fourier y cómo se derivan parámetros eléctricos como la potencia, el factor de potencia y la distorsión armónica total. Vamos a usar 16 muestras de cada señal, como indica el ejemplo en la práctica, porque es un número que nos permite trabajar con la DFT y también con la FT a la potencia de 2.
Primero, se limpian las variables del entorno con CLC y ClearOut y se establece format long para poder visualizar con más precisión los resultados. Esto es para que los resultados nos den con 6 dígitos, que es lo más recomendable para este tipo de casos por la cantidad de variación que puede llegar a tener por tener menos decimales. Después se definen las señales discretas. Estas son las 16 muestras de voltaje y corriente que representan una onda periódica de 60 Hz. Y N long, que define cuántas muestras vamos a utilizar. Como pueden ver en esta parte de la de corriente tenemos N long y Fn, que esta es la variable Fn. Bueno, para el cálculo de la DFT, aquí comienza nuestro proceso principal, que usamos un ciclo for anidados, uno para correr el índice de frecuencia, que es la K, como habíamos quedado en la parte anterior, que era K0, K1, K2 hasta K15 en este caso, y el otro índice que es N, que se refiere al tiempo, y se aplica esta fórmula para la DFT. Como pueden ver, se aplica esa formulita de este código para la DFT utilizando el ciclo for. Estos nos dan los coeficientes complejos de la DFT, representando el contenido en frecuencia, cada armónico al final multiplicado por 1 sobre n para normalizar, siendo BF igual a 1 sobre n por el BF y IF igual a 1 sobre n por IF. Ahora, para cada armónico se calcula su magnitud absoluta, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo con la parte del voltaje absoluto. Esto nos da un espectro de magnitudes y también se aplica para la propia corriente. Como pueden ver aquí abajo, que también es la misma fórmula, solo cambiándole el nombre de la variable para que nos dé la de corriente. Calculando los valores de RMS con los valores absolutos, calculamos los valores RMS sumando los cuadrados de cada componente y tomando su raíz cuadrada total, siendo BRS igual a Street Sum BABS elevado al cuadrado. El mismo caso para la corriente. Esto es clave porque nos permite analizar la potencia en señales que no son senoidales. Ok, ahora tenemos la potencia aparente, que como saben se denomina por el símbolo S y se calcula directamente con el voltaje BRMS y la corriente IRMS. Como pueden ver en esta parte del código, aquí aparece S es igual a BRMS por IRMS. La potencia activa, P, usa la multiplicación escalar entre el voltaje y el conjugado de la corriente, que elimina la potencia imaginaria, siendo P igual a BF a más por el conjunto de IF por A. Continuando con los valores, tenemos también la potencia reactiva, que como pueden ver aquí se encuentra el código que se utiliza, y el resultado que está acá en la parte de abajo. Ahora, la potencia de distorsión y factores de potencia. La potencia de distorsión D se obtiene restando la S cuadrada, las potencias activas y reactivas, donde D es igual a strip de la potencia elevada al cuadrado menos la potencia real activa, elevada al cuadrado por la potencia aparente elevada al cuadrado, siendo el factor de potencia definiéndolo como FP igual a ceros, donde FP más P sobre su potencia reactiva nos da este valor. Ok, continuando tenemos la distorsión armónica total. Esta se calcula usando todos los armónicos excepto el fundamental, que está en la posición número 2. Como pueden ver, aquí está el código de la distorsión armónica total. Esto representa el porcentaje de contaminación armónica respecto a la onda principal. Finalmente, continuamos con el último paso, vienen siendo las gráficas, graficando el contenido armónico de cada señal en forma de porcentaje. Esto nos da una visualización clara que armónicos están presentes y con qué intensidad. Como pueden ver, también se hace una distorsión armónica total para la corriente y como mencionó mi compañero, se grafican los resultados de la distorsión armónica. En este caso le damos run a nuestro codiguito y nos va a dar las dos gráficas. Una, como pueden ver,
es para voltaje y la otra es para corriente. Esta manera de conclusión nos puede decir que nos permite calcular, nos permite calcular todos los parámetros claves del análisis armónico, usando la teoría que vimos en clase y apoyándonos con la DFT. Es un ejercicio completo que conecta los conceptos teóricos como armónicos, distorsión y potencias. Y de paso hacemos una práctica digital utilizando el software MATLAB, que es ideal para, por ejemplo, en este caso, el análisis de calidad de la energía. Muchas gracias.